Hola a todos, mi nombre es Jennifer Cedeño, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Este trabajo ha sido realizado para la materia de Inteligencia Artificial del quinto año de la Facultad de Ciencias Informáticas. La finalidad de este trabajo es explicar lo que es la inteligencia artificial y cómo esta es aplicada en los videojuegos. Para ello, llevaré a cabo la parte medular de este trabajo, pero no sin antes explicarle la estructura del contenido de dicho trabajo, ¿no? Bueno, dentro del contenido tenemos una introducción, los objetivos generales y específicos, marco teórico en el cual se encuentra desarrollado prácticamente todo el trabajo. Hablaremos también de Pacman y el algoritmo A asterisco, conclusiones y por último la bibliografía, ¿no? Que es donde se encuentran las citas de los autores que están dentro de este libro. Introducción. Desde los inicios de la inteligencia artificial, muchos han sido los avances realizados para lograr que las capacidades del ser humano sean representadas en las máquinas. En este trabajo se definirán conceptos relacionados con la inteligencia artificial y qué papel juega la aplicación de la misma en los videojuegos. En el párrafo anterior nos dice que han sido muchos los avances para lograr que las capacidades del ser humano sean representadas en las máquinas. Y esto no se viene dando desde ahora, sino desde un inicio. Uno de esos ejemplos es el juego de ajedrez, ¿no? Cómo querían, cómo pretendían simular los movimientos, que la máquina capte los movimientos y pueda guardarlos en su base de datos para que pueda realizar movimientos similares a los nuestros. Otra parte son los objetivos, entre los cuales tenemos el objetivo general y objetivos específicos. Como objetivo general de este trabajo lo puse explicar acerca de la inteligencia artificial y la aplicación de esta en los videojuegos. Como objetivos específicos para llegar al logro de este objetivo general, puse describir lo que es la inteligencia artificial, describir cómo es aplicada la inteligencia artificial dentro de estos videojuegos, explicar cómo funciona el algoritmo A asterisco en el videojuego Pac-Man, que este algoritmo es usado dentro de este videojuego. Otra de los puntos que vimos es el marco teórico, en el cual antes de hablar de lo que es en sí la inteligencia artificial, sería bueno dar un pequeño concepto de lo que es en sí la inteligencia. Bueno, según un paper de inteligencia artificial nos dice que existen varios conceptos acerca de la inteligencia considerados desde el aspecto crítico o filosófico, desde la posibilidad de que la inteligencia pueda ser aprendida o es un conjunto de capacidades o un conjunto de capacidades del ser humano que lo hacen único. La definición más generalizada de la inteligencia dice que la inteligencia es considerada como la capacidad de procesar, de aprender información y a partir de ello resolver problemas, ¿no? Bueno, ahora sí, visto una pequeña definición, un pequeño concepto de lo que es inteligencia, pasaremos a la pregunta de qué es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, o también conocida como IA, es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la inteligencia en elementos artificiales y desde el punto de vista de la inteligencia, de la ingeniería, propone la creación de elementos que poseen un comportamiento inteligente, que en sí es lo que se busca con lo que es la inteligencia artificial. Esta es una cita sacada de un libro de inteligencia artificial, computación avanzada del año 2007, cuyos autores pueden apreciar dentro de la cita del video. Bueno, otro de las citas es del paper anteriormente mencionado, que nos dice que se considera que la tecnología tendría la capacidad de generar una inteligencia artificial, pero sin embargo, a pesar del avance tecnológico, no es posible saber si se podrá generar una conciencia, que es una parte fundamental de lo que es la inteligencia y que nos permite a nosotros discernir entre distintas opciones más allá del pensamiento lógico y que se considera como una característica del cerebro que no se ha podido simular. A pesar de ello, se considera una inteligencia artificial si se es capaz de aprender.
Dicho de otra forma, la inteligencia artificial pretende construir que sistemas y máquinas presenten un comportamiento que si fuera llevado a cabo por una persona se diría que es inteligente, ¿no? El aprendizaje, la capacidad de adaptarse a entornos, en fin, un sinnúmero de cosas son factores que usualmente se los relaciona a un comportamiento inteligente. Dentro del marco teórico también teníamos lo que es una breve historia de lo que es la inteligencia artificial. Nos dice que la inteligencia artificial fue introducida a la comunidad científica en 1950 por el inglés Alan Turing en su artículo Maquinaria computacional e inteligencia. A pesar de que la investigación sobre el diseño y las capacidades de las computadoras comenzaron algún tiempo antes, fue hasta que apareció el artículo de Turing que la idea de la máquina inteligente cautivó la atención de los científicos. Este señor hizo un test, o sea, propuso un test de Turing, el cual será explicado más adelante dentro de este mismo proyecto. Bueno, nos dice que desde sus orígenes la inteligencia artificial se relacionó con juegos como el ajedrez y las damas, probablemente debido a que los juegos de mesa constituyen modelos de situaciones reales en las que hay que calcular, solucionar problemas, tomar decisiones, corregir errores, recordar, etc. Cosas que se quieren y que se buscan que máquinas o artefactos artificiales puedan también lograr, ¿no? Bueno, la pregunta que Turing se trató de responder afirmativamente era si pueden las máquinas pensar. Los argumentos de Turing en favor a la posibilidad de la inteligencia de las máquinas iniciaron un intenso debate que marcó claramente la primera etapa de interacción entre lo que es la psicología y lo que es la inteligencia artificial. Bueno, también cabe recalcar que dos de las contribuciones más importantes de este señor a la inteligencia artificial fueron la primera computadora capaz de jugar ajedrez, que como se dice, el ajedrez fue uno de los primeros juegos que dentro de la inteligencia artificial. Más importante aún que el ajedrez, el establecimiento de la naturaleza simbólica de la computación, que también fue la segunda contribución importante de este señor, ¿no? La inteligencia artificial en los videojuegos. No cabe la menor duda de que los videojuegos están ampliamente extendidos en el día a día de la sociedad. En ocasiones, cuando ciertas personas oyen la palabra videojuegos, piensan directamente en una persona sentada delante de una consola durante horas y horas, pero no debemos olvidar que el rango que abarca el mundo de los videojuegos es mucho mayor. Desde la señora de 50 años que juega al Sudoku en su teléfono Android, pasando por los niños pequeños que juegan un juego Java de una determinada web, hasta toda la familia que se reúne delante de un televisor para cantar las canciones de un SingStar al más puro estilo de un karaoke tradicional, ¿no? Todos son considerados factores humanos del mundo de los videojuegos. Otro de los puntos a tratar son los objetivos a la hora de implementar inteligencia artificial en los videojuegos. Pues en sí ya se decidió implementar inteligencia artificial en videojuegos, pero ¿cuáles serían, ¿no?, los objetivos? O sea, los objetivos más visibles, los más buscados dentro de esta aplicación, ¿no? En general, los sistemas que implementan inteligencia artificial, como aquellos orientados a medicina o ingeniería, requieren resultados precisos y exactos y, por supuesto, una ausencia de fallos total. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos, la mayoría de las veces esto no es así.
Bueno, el objetivo final suele ser siempre el de hacer un sistema artificial como un enemigo de un videojuego, un organismo lo más parecido a un ser humano posible. Por ello, como el ser humano es defectuoso, así lo debe ser el rival. Esto nos indica Sotillo y Martínez en una parte como tipo artículo del año 2014. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un videojuego de fútbol, como el de la FIFA, por ejemplo. Si creásemos un sistema inteligente al uso, es decir, exacto y sin errores, nuestros rivales siempre elegirían la mejor pase, los localizarían de forma perfecta, así como los tiros, paradas, posiciones, defensa, etc. Esto implicaría que para el ser humano sería completamente imposible batir a dicho enemigo artificial, y por tanto el juego no tendría, como un entusiasmo, una finalidad por parte del usuario, no de los jugadores. Es algo que se puede comprender fácilmente. Por lo tanto, ese debe ser el objetivo de todo ente artificial, al que se le aplique un sistema de inteligencia artificial en un videojuego, asimilar su comportamiento lo más posible con el que tendría un ser humano. Por eso, la IA se cree debe ser imperfecta, es decir, poco precisa, subjetiva, tener fallos y emociones, como con el objetivo de intentar que se asimile lo más posible a nosotros los seres humanos, porque nosotros tenemos esos defectos. Entonces, si el objetivo es permitir que las máquinas y distintos sistemas artificiales tengan un mayor parecido a lo que somos nosotros en cuanto a actitudes y todo, pues ese debería de ser el fin. Bueno, como les indiqué anteriormente, iba a hablar sobre el test de Turing, ¿no? Una vez definidos los objetivos, podemos observar que estos guardan una estrecha relación con uno de los paradigmas de la inteligencia artificial, el test de Turing. Según su teoría, una máquina que se comporta en todos los aspectos como un ser inteligente, entonces debe ser inteligente. Bueno, el test de Turing consistía en situar en dos habitaciones, en una a un juez humano y en la otra a una máquina y a una persona. El juez impartiría preguntas a los dos y en la mano de ellos con la posibilidad de mentir o no. Entonces Turing decía que si la máquina era inteligente, el juez no podría discernir entre cuál de los dos le respondería, si era la máquina o era la persona que estaba dentro de la otra habitación, fuera del alcance de la vista del juez, ¿no? En el caso de los videojuegos, el test de Turing se encuentra dentro del propio videojuego, de tal forma que los jueces son los propios jugadores, mientras que su juicio no se basa en este caso en las respuestas obtenidas, sino en el comportamiento de los enemigos dentro del juego, ¿no? El juez humano considera que se encuentra con personas dotadas de capacidad humana, si tienen destreza, se cubren, razonan, en general, se actúan de forma como nosotros actuaríamos. Los NPC son una parte fundamental también dentro de la inteligencia artificial. Con los NPCs o No Player Character nos referimos en el mundo de los videojuegos a aquellos personajes de mayor o menor relevancia manejados por la máquina y por lo tanto dotados de mayor o menor inteligencia artificial, ¿no? Desde las personas, desde los caminantes dentro de un juego abierto, dentro de un mundo abierto, hasta los aliados o enemigos dentro de una guerra, o incluso pasando por los rivales o compañeros de un juego de fútbol, por ejemplo, como se puede apreciar en las imágenes que tenemos aquí en secuencia. Bueno, decíamos que los NPC son importantes, ¿no? Bueno, pero veamos cuáles son las principales características que se suelen querer de un NPC y que definen su inteligencia, ¿no?
Dentro de estas características vemos el dinamismo, que el comportamiento de los NPC tiene que ser dinámico, su comportamiento tiene que variar en función de cómo evoluciona el progreso. O sea, no dentro de un juego de básquet, por ejemplo, ¿no? De NBC, no se puede actuar, no se debería actuar de la misma manera si se lleva el partido, por ejemplo, en puntaje entre 55 y, qué sé yo, 45, 48, a cómo se actuaría si se lleva el partido con 60-15. O sea, se está hablando de situaciones completamente diferentes, porque o sea, la diferencia entre puntajes entre los rivales es mayor, y si se quiere que sea lo más parecido a un juego de personas, pues obviamente las personas si llevarían una mayor diferencia en cuanto a ganar o perder un juego, pues la actuación de ellos sería completamente diferente. Si se está ganando, pues mantener o por qué no ir a conseguir más puntos. Y bueno, y si se está perdiendo, pues con más razón aún, tiene que ser mayor la constancia para poder recuperar dichos puntos, ¿no? Tanto el ataque como la defensa no sería lo mismo en estas dos situaciones que les acabé de plantear, ¿no? Otra de las características de los NPC que definen su inteligencia es el movimiento. O sea, dicen que deberían llevar a cabo seguimientos de ruta o objetivos de evasión de obstáculos, entre otras cosas. Un claro ejemplo de esto sería, qué sé yo, un juego de guerra, porque tienes que cruzar obstáculos, tienes objetivos, qué sé yo, un francotirador tiene el objetivo de acabar con alguien o algo que para lograr su trabajo, su tarea dentro del videojuego, ¿no? Otra característica es los objetivos y las estrategias, Los objetivos y las estrategias. No debemos olvidar que la finalidad última de un NPC es la de conseguir un objetivo final, ya sea dinámico o no. En general, por la consecución de este objetivo se implementará una estrategia de mayor o menor complejidad. Bueno, como les dije anteriormente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del escenario, pues deben de actuar, ¿no? Inteligencia artificial como apoyo. La inteligencia artificial no es solo aplicada a los NPCs, participantes de la interacción con el videojugador. Hay otros elementos de los videojuegos que en ocasiones requieren de una cierta inteligencia que también será proporcionada por los desarrolladores del videojuego. Los algoritmos de reaparición usados en los juegos de multijugador son una clara definición de esto. ¿Por qué? Porque estos algoritmos permiten al jugador que se ha muerto reaparecer para seguir jugando, ¿no? Esto sería un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial como apoyo. Incluso por eso la imagen, ¿no? La imagen es de un juego que muchos le llaman LOL, en el cual intervienen muchos jugadores y aparecen y reaparecen en el caso de que mueran y vuelven a aparecer. Otro tema eran las redes neuronales artificiales, o también conocidas como RNA. Una red neuronal artificial es un sistema que sigue el modelo de las redes neuronales biológicas, estando conformado por las entradas de red, las salidas y los nodos a neurona junto con las interacciones entre ellas. Es decir, es simular la red neuronal de nosotros, ¿no?
redes neuronales artificiales también tenemos una de las aplicaciones más comunes en las técnicas de reconocimiento de obstáculos y objetivos, así como el movimiento autónomo. O sea, es algo en lo que actúa este tipo de redes, ¿no? Otro tema que veíamos también eran los árboles de decisiones, los árboles de decisión. Los videojuegos de hoy en día tienen una complejidad realmente amplia, habiendo en la mayoría de los casos diferentes finales en los que se incluyen un gran número de cinemáticas y misiones que varían según las decisiones que va tomando el jugador. Por ello, los árboles de decisiones son usados en los videojuegos de forma continua. Cabe recalcar que los árboles de decisiones su complejidad crece de manera exponencial, es decir, que deberían de ser usados, pero para otro tipo de partes en el juego, como por ejemplo conversaciones, ¿no? Que permiten una mayor movilidad, porque si no, imagínense en el caso de usarlo en algo como, qué sé yo, estrategia o algo así, la decisión, o sea, de llegar desde el inicio, o sea, desde el inicio hasta el fin del árbol, imagínense, sería bastante amplio, puede llegar a ser muy amplio, por tanto sería complejo incluso hasta para poder ejecutarlo. Entonces, uno de los ejemplos en los que sí se podría tratar de una manera no tan compleja este tipo de árboles es en la plática dentro de los videojuegos, ¿no? Incluso aquí vemos que dice que la implementación de estos árboles puede ser de gran utilidad, por ejemplo, en los diálogos sugeridos de interacción entre personas. En estos diálogos, en función de la respuesta recibida, surge otra pregunta, obviamente, pudiendo volver de nuevo a la pregunta inicial. Son de este tipo de diálogos donde los árboles de decisión tienen su funcionalidad principal y donde son realmente implantados en los videojuegos actuales sobre todo, ¿no? Tengo aquí una imagen de un videojuego que tiene esta característica, que es Deus Ex Human Revolution. Entonces sería una muestra, ¿no? Bueno, también sería importante ver los juegos que han sido destacados dentro de la inteligencia artificial. Dentro de ellos voy a explicar 3 juegos, ¿no? Uno de ellos es el Hitman Absolution. Este juego, desarrollado por Eidos Interactive en el año 2009, ganó el premio a Mejores NPC, según IMDb en el año 2012. Todo debido a una nueva tecnología denominada aprendizaje por refuerzo para el control de la animación. Otro juego que se destacó dentro de esta rama fue el Far Cry 3. Este videojuego, lanzado a finales del 2012, que también se convirtió en todo un éxito de ventas, fue condecorado con el premio de mejor inteligencia artificial en todos los ámbitos del juego, escogido por la página imedspec.com, la que mencioné en el juego anterior. No lo mencioné como página, pero sí son encargados de dar este tipo de premios. Bueno, y por último, uno de los juegos que creo, por lo que estuve revisando y leyendo, fueron bastante conocidos, el Grand Theft Auto 5, ¿no? Los NPC no solo reaccionan como cabe esperar de un sandbox, transeúntes que caminan, huyes y levantas pistolas, te insultas y te chocas, etc. O sea, eso es algo, por decir, normal dentro de este tipo de videojuegos. En este juego, si te sitúas con un buen coche al lado de un NPC y quemas ruedas, sacará su móvil y te echará fotos, algo diferente, ¿no? Si coges un taxi en el aeropuerto adelantándote una cola, los que esperaban dentro de esa cola te insultarán. O si sacas fotos a un artista callejero sin darle dinero, también pues se enfadarán, ¿no? Que son reacciones un poco más propias de ciertas personas, seres humanos, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de lo que es Pac-Man
y el algoritmo A asterisco. Bueno, Pac-Man Bunches of Games, en esta versión, el juego de Pac-Man, los fantasmas utilizan el algoritmo de búsqueda A asterisco, como ya lo había mencionado en la parte en la que hablé algo, ¿no? Para encontrar a Pac-Man y terminar con su existencia, que es la finalidad de estos fantasmitas dentro de este juego, ¿no? Bueno, en sí, más o menos, ¿cómo funciona el algoritmo A asterisco, ¿no? El algoritmo asterisco encuentra el camino de menor costo, es el que le cuesta menos entre un nodo origen y un nodo objetivo. Es decir, es un algoritmo de búsqueda que puede ser empleado para el cálculo de caminos mínimos dentro de una red, ¿no? Dícese de red, por ejemplo, en el juego de Pac-Man, las distintas caminos, distribuciones, eso lo hablaríamos de red, ¿cierto? También se va a tratar de un algoritmo heurístico, ya que una de sus principales características es que hará uso de una función de evaluación heurística, mediante la cual etiquetará los diferentes nodos de la red y servirá para determinar la probabilidad de dichos nodos de pertenecer a un camino óptimo, o sea, de saber si es por ahí que se va o no se va a ir, ¿no? Bueno, Pac-Man y el algoritmo A asterisco. En sí hablaremos aquí como de un esquema, de un tipo de pasos en los que se sigue dentro de este algoritmo, ¿no? Dentro del primero tenemos establecer el nodo S como origen, o sea, hacer en función de S, por ejemplo, en función de S igual a 0 y en función de I hacia el infinito, ¿no? Para todos los nodos I diferentes del nodo S, es decir, diferentes de 0. Iniciar el conjunto Q vacío. Calcular el valor de F en función de S y mover el nodo S al conjunto Q. Como tercer paso, seleccionar el nodo I del conjunto Q que presente menor valor de función en I, ¿no? Y eliminarlo del conjunto Q. Analizar los nodos vecinos J de I para cada enlace I de J que conste C y J. Hacer, por ejemplo, dentro de este paso piden hacer el cálculo, o sea, calcular F' en función de J, que va a ser igual a G en función de I, más C y J, más H en función de J. Otro de estos puntos para analizar a los vecinos es si F' en función de J es menor a F en función de J. Dentro de este se pide actualizar la etiqueta de J y su nuevo valor será F en función de J va a ser igual a G en función de I más C y J más H en función de I, ya no de J. Y otra parte es insertar el nodo J en Q. Si F' en función de J es mayor e igual a F en función de J, también dejar la etiqueta de J como esta, con su valor fijo, F en función de J. Si Q está vacío, el algoritmo se termina. Si no está vacío, volverá nuevamente al tercer paso, como un tipo ciclo, ¿no? Bueno, algo que tengo es, bueno, voy a mostrarle ahora un código de un juego lo más parecido y por qué no decirlo al estilo Pac-Man, ¿no? Ahora procederé a mostrarles, miren. Por problemas dentro de mi Visual Studio, pues lo que hice fue descargar dev C++, ¿no?
¿Qué es esto? Esto es un compilador y un entorno de desarrollo integrado, o también denominado IDE, usados para programar en el lenguaje C. Básicamente es un editor, ¿no? Entonces, este código me hace la realización, la simulación del juego de Pac-Man, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clase de fantasma. ¿Qué es lo que hace un fantasma? Se dibuja, se borra. Perdón. Como le indicaba, en este tenemos la clase fantasma. ¿Cuáles son las operaciones o qué hace el fantasma, ¿no? Por ejemplo, se dibuja, se borra, se mueve, se choca con Pac-Man, que en sí sería ya el objetivo final, por lo cual es creado y por lo cual se hace este fantasma. Se puede ver el método de cada uno de estos en sí. O sea, es un código ya, como les digo, al estilo Pac-Man, ¿no? Yo lo descargué y, como les digo, también es un compilador. Entonces, una vez que compilé este código, se me generó la aplicación de Windows, ¿no? Como les voy a mostrar en este caso, del lado de acá. Si pueden notar, se genera acá la aplicación de Windows. Este es el código y la aplicación, una posterior aplicación. Y bueno, para probar, veremos acá, le daremos clic a la aplicación para que ésta se ejecute. Si ustedes se pueden dar cuenta, es el típico jueguito de Pac-Man, ¿no? Pac-Man, el amarillo, y lo que son de estilos así como Trevor serían los fantasmitas. Eso es una aplicación para mí muy parecida a lo que es Pac-Man, ¿no? Bueno, entonces procederemos a la siguiente parte. Bueno, como conclusiones a este trabajo desarrollado, tenemos que, una vez culminado, se ha concluido que, por una parte, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia que consiste en implantar inteligencia a elementos no humanos, es decir, elementos artificiales, buscando que dichos elementos sean capaces de actuar, pensar y obtener aptitudes y características con las que contamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Se busca también implementar inteligencia artificial en los videojuegos para hacer de un sistema artificial mejoras que permitan que dicho sistema, como soldados, jugadores de fútbol y básquet, puedan tener destrezas lo más parecidas a las nuestras, para obtener un juego con una visión un poco más real y divertida para los jugadores humanos, que en sí era la finalidad de lo que era la inteligencia artificial, si lo recordamos, ¿no? El algoritmo asterisco es implementado en Pac-Man como un recurso para agilizar los movimientos entre un punto inicial a un punto final, usado por los fantasmas de juego para llegar a Pac-Man con un costo menor. Háblase de costo menor a una forma en que le cueste menos llegar a su objetivo, no en dinero, sino en esfuerzo, ¿sí? Por último, tenemos lo que es la bibliografía, que, como les dije, es la cita en la cual me referencié, saqué información para poder desarrollar este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención. Esto ha sido todo y gracias.